en la clase, en nuestra primera clase de la materia Seguridad Social y Previsional. Tuvimos una aproximación a un concepto que es fundamental en esto que vamos a estudiar, que es la historicidad del proceso de la seguridad social y previsional. O sea, no es algo que está estanco, no es algo que es permanente, sino que con la evolución de las sociedades, con sus avances y sus retrocesos, también la seguridad social ha ido modificándose. Arranca sobre fines del siglo XIX, como ya vimos, empieza en Europa con Bismarck, pero acá también en Argentina empiezan algunos primeros destellos. Y nosotros referenciamos en la clase del día sábado, referenciamos que se podían identificar 4 etapas, desde fin del siglo XIX hasta el año 2015, y después vamos a analizar qué pasa en la actualidad. Y en este video lo que nosotros vamos a ver es aquella primera etapa que la llamamos derecho individualizado, que es la etapa que va desde el inicio de los primeros destellos de la seguridad social hasta 1943, es decir, cuando viene ese movimiento que le da completamente otro sentido y otra cobertura. En ese caso nosotros decimos que, estamos hablando de esta etapa 1, decimos que la seguridad social está percibida como un derecho individualizado en ciertos grupos de trabajadores. No está universal, no va para todo, no abarca todas las cosas que nosotros hoy podemos ir identificando como seguridad social, sino que va siendo ese nacimiento parcial. En esta etapa, algunos de los rasgos del sistema son, por un lado, el hecho de que no tiene universalidad. Eso es primordial. En segundo lugar, que sobre todo va a permitir dar cobertura a aquellos sectores del trabajo vinculados al Estado, y de hecho las prestaciones son financiadas principalmente por el Estado. Se entiende como primer antecedente en nuestra historia la ley 870 del año 1877, que es un sistema de jubilaciones para los jueces federales. Sin embargo, no hay en ningún lado constancia de que esa ley haya sido efectivamente puesta en marcha. De todas maneras, uno lo toma porque marca cuando hay una voluntad en la sociedad de ir aproximándose a la temática. El segundo antecedente que se encuentra es el de la jubilación para maestros preceptores. Y ustedes no lo van a creer, pero aparece este antecedente en la Ley de Educación Común, la 1420, que es una ley que tanto reivindican los gremios docentes, porque esa es una ley del año 1884, siglo XIX, sobre el final, porque es la ley que establece en Argentina la educación gratuita, pública, universal, que es como parte de la construcción de nuestro sentido nacional. Es algo interesante para reflexionar desde muchos otros aspectos, porque en todas nuestras discusiones históricas se critica mucho al general Julio Argentino Roca por la campaña del desierto y se lo denota, y no se toma en cuenta que ese avance sobre la Patagonia también fue una manera de asegurar un territorio para la Argentina disputado por chilenos y por los ingleses. Pero, digamos, aparte de eso, lo interesante es que lo que llamamos la generación del 80 es una generación que tiene un proyecto nacional. Y la existencia de la educación primaria, gratuita y obligatoria, obligando a padres a que sus niños vayan a la escuela y a los estados a dar la prestación del servicio educativo, fue muy democratizador, más allá que pueda uno discutir cuál es la ideología con la cual se forma la cultura, digamos, que Sarmiento, que esto, aquello, se puede discutir, pero lo concreto es que el sistema educativo, planteado de una manera universal, viene a quebrar algo que era lo habitual, que quiénes eran los sectores sociales que podían educarse, los que eran pudientes, los que tenían poder político, económico, etc. Entonces, en el año 84 esa ley viene a democratizar y a plantear, a sembrar o a poner un primer ladrillo en este concepto de nación, y por lo tanto, fíjense que el sentido de la educación primaria en Argentina, el objetivo era
la lectoescritura, es decir, que las personas aprendan a leer y escribir en español. O sea, unificar la lengua en todo el país, que es algo que ahora a veces se discute, que los lenguajes originarios, pero sin embargo no podría haber nación si cada uno hablara un idioma diferente. Entonces, establece el español como la lengua oficial de la Argentina y la escuela como el lugar para adquirirla. Pero también incluye el conocimiento de la historia. Por más que el enfoque sea un enfoque parcial, porque es la historia muy triste, la historia que denota Rosa, es la historia que lo convierte a San Martín en un héroe de bronce, pero sin embargo como concepto establece la necesidad de que tengamos una historia en común, que es parte de lo que es el establecimiento de la nacionalidad. Y la otra cosa es la educación cívica, es decir, que nosotros conozcamos lo que es el funcionamiento democrático del país. Desde ese punto de vista fue muy importante, y curiosamente, dentro de esa ley también aparece uno de los antecedentes del sistema previsional argentino, porque los maestros preceptores tienen, según esa ley, el derecho a jubilarse, que no era un derecho común. En el año 1904 se crea la Caja Nacional de Jubilación y Pensiones Civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que está destinado a empleados y agentes civiles del Estado, a los de Consejo de Educación, a los bancos, naciones hipotecarias, pero a los bancos nacionales, a los magistrados judiciales, a los ministros del Ejecutivo, a los cargos electivos, legislativos y demás, y al personal de los ferrocarriles de la Nación, que también fueron herramientas, por más que pensadas desde los ingleses y desde su interés económico, por eso el trazado del ferrocarril tiene esa forma que toda desemboca en el puerto de Buenos Aires y que no establece conexión entre las provincias. Sistema que nosotros hoy todavía no terminamos de modificar, pero sin embargo, es también el ferrocarril una manera de la integración nacional. Una manera con el interés dirigido al interés de los exportadores de la Pampa Húmeda y los intereses ingleses de meter en Argentina sus productos manufacturados. Pero, de todas maneras, en este caso, el ejemplo de una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones está estableciendo una oportunidad para jubilarse a los trabajadores de ese rango. Por eso decimos siempre que la seguridad social como derecho individualizado para ciertos grupos de trabajadores. Este es el primer sistema contributivo argentino, porque entonces hay que ser parte, hay que tener una contribución para tener derecho a jubilar. Paralelamente a eso, y a partir del 2011, los propios sindicatos empiezan a organizar sus cajas de jubilaciones, los ferroviarios, los trabajadores de servicio público, los bancarios, los empleados de comercio, los trabajadores marítimos, los de la industria, y no le digo la fecha porque la tienen ahí a la vista. Pero también, digamos, esa en cuanto a lo previsional, es decir, lo que tiene que ver con qué va a pasar con vos cuando seas grande, cuando ya no puedas ser un trabajador activo. Pero después está el otro gran capítulo de la seguridad social, que son las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son la respuesta que el Estado da a respaldar la tarea que en cada hogar se hace, y nosotros lo sabemos muy bien, y en buena medida estamos inaugurando esta diplomatura en cuidados para poner en valor ese trabajo y lo que significa en cuanto a construir equidad de género, porque sabemos que ese trabajo principalmente lo hacemos las mujeres. Bueno, en esta etapa no hay mucho desarrollo. En el año 34 se pagó el primer subsidio por maternidad. En el 1940 los empleados bancarios recibieron por primera vez una asignación por los hijos menores de edad. En el medio hay una ley que después se las voy a mencionar o se las voy a poner en la bibliografía, que está bien interesante de mirar, que marca la primera ley de protección a la maternidad. Una ley que se refería a regular el trabajo de las mujeres. Piensen ustedes, no se olviden nunca que hasta el año 1926 en la Argentina las mujeres solo podíamos trabajar si nos autorizaba nuestro padre cuando éramos menores de edad, nuestro marido cuando nos casábamos. Solamente podía decidirlo por vos si eras viuda. Imagínate la perspectiva. Eso hasta el año 26. Por lo tanto, imagínense que se caracterizó
cómo debía ser el trabajo de las mujeres, prohibiéndose el trabajo nocturno, la cantidad de horas, etc. Y sobre todo, es impresionante el hecho de que aparece la primera protección que pone el tope, que después se ha mantenido hasta ahora prácticamente, de cuánto tiempo antes y cuánto después de la fecha estimada de parto una mujer no debe estar obligada a concurrir al trabajo remunerado. Muy interesante eso también. La otra línea que siempre vamos a tener presente cuando hablamos de la seguridad social y previsional es el tema de los riesgos del trabajo. Nosotros vamos a trabajar eso después específicamente, pero lo interesante es que por primera vez en el año 1915 aparece una normativa. Importante de tener en cuenta que en esa etapa, en esta que hablamos nosotros, de que es la etapa de los derechos concebidos más como derechos individualizados y solamente para una parte de la población, la cosa interesante respecto del riesgo de trabajo es que el concepto que lo ilumina es concurrir a reparar los problemas que hubieran aparecido por accidentes de trabajo. Entonces, establece compensaciones monetarias si a vos estabas en el taller y se te cortó un dedo o el brazo o esto, en fin. Pero no había previsión alguna respecto de analizar las condiciones en que se desenvolvía el trabajo de los trabajadores. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta es que en toda esta etapa, que le hemos llamado la primera etapa del derecho individualizado de la seguridad social, tanto en esa primera etapa, donde decimos la generación del 80, o la época del centenario, que es el auge del agroexportador de la Argentina, como en la época de la llamada década infame, que es la década que va del 30 al 40, en la que el gobierno, el régimen oligárquico tiene que lidiar con una situación internacional que ya no es tan favorable y por lo tanto pone al Estado al servicio de sus intereses. Bueno, pero a lo largo de toda esa época, salvo en algún momento de la primera década del siglo, que ahora vamos a ver en un minutito, en general los trabajadores y sus derechos no formaron parte de la agenda de preocupaciones del Estado, y la respuesta a sus reclamos fue predominantemente represiva. Nosotros en esta etapa vamos a dedicarnos a ver, vamos a trabajar con el informe de Villalemacé, que es lo próximo que vamos a ver, y vamos a ver una película que se llama, seguramente muchas de ustedes ya la han visto, que es La Patagonia Rebelde, que precisamente muestra esto que estamos diciendo. El otro aspecto del que se ocupa la seguridad social es la salud, ¿verdad? Bueno, en lo que respecta a la salud, en el año 1904, el presidente Roca, de nuevo, ya en su segunda presidencia, tal vez es la primera vez y en toda esa etapa la única, que se preocupa por conocer el estado de salud de la clase obrera en Argentina y le encarga a Juan Villalemacé que le prepare un informe respecto de ese estado de situación. El libro de Villalemacé es impresionante. Nosotros, es un libro además larguísimo, con muchísima información. Nosotros nos vamos a proponer solamente que las compañeras en esta materia lean el prólogo del informe que eleva Villalemacé al presidente Roca. Solo el prólogo, que tiene lo mismo muchísima información, porque es un trabajo que es sistemático, que es exhaustivo, fue impresionante. Villalemacé recorrió el país, se metió en las situaciones en el campo, en los talleres, en las industrias, en todos lados, y fue detectando los problemas. Se relacionó con los gobernadores de provincia, con los empresarios, con los trabajadores, y mostró cosas que a veces a uno le parece mentira, que todavía hoy, más de 100 años después, todavía se repiten en las condiciones de trabajo. Y eso que en la Argentina el peronismo dio vuelta como una media esa situación. Bueno,
estamos hablando de salud, recién a partir del año 1930, a partir de la crisis, empiezan a aparecer y a extenderse como respuesta a las necesidades de cubrir la salud, lo que fueron las obras sociales sindicales. Nosotros tomamos, para que ustedes vean, esta parte del prólogo de Vialé Macé, que dice: cuando en las cumbres de Famatina he visto al Apire cargado con 60 y más kilogramos de deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal. Cuando he visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en su espalda un calor de 57 grados a las 2 de la tarde. Cuando he visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa a 30 centavos bajo un sol abrasador, cuando he visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría, cuando he visto en el Chaco explotar al indio como bestia que no cuesta dinero, y cuando he podido comprobar por mí mismo los efectos de la ración insuficiente en la debilitación del sujeto y la degeneración de la raza, no han podido menos que acudir a mi mente aquellas leyes tan previsoras de todos estos y otros detalles que se han reproducido en cuanto se ha creído que faltaba el freno de la ley. La verdad es que lo de Vialé Macé era un capo total. Cuando ustedes van a Córdoba van a ver que hay un dique que lleva el nombre de él, porque él era ingeniero, médico, abogado, bueno, esas cosas que ocurrían en esa época, que no era la época de la especialización, sino de la ida y vuelta tan importante que lamentablemente muchas veces parece perdida, de las relaciones entre una formación muy integral y la especialización, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el año 1916 Irigoyen llega al gobierno, el radicalismo por primera vez después de varias revoluciones, llega por el voto popular, porque por primera vez se vota en la Argentina, votan los varones. Todavía en la escuela nos dicen que es el voto universal. Nosotros sabemos que no es universal, porque en ese universo hasta el peronismo nosotras estuvimos excluidas, pero es la primera vez que no era necesario acreditar patrimonio material para poder votar. Y por supuesto, cuando es el voto popular, el pueblo, que no se equivoca, elige un gobierno para que vele por los intereses de la patria y de su pueblo. El irigoyenismo lo intentó ampliar los derechos de los trabajadores, la capacidad de negociación, pero cuando ocurre la Semana Trágica, cuando ocurre los dramas de los reclamos de los trabajadores y hay presiones de los grupos más poderosos para que no se les dé lugar, o cuando, como se ve en la Patagonia Rebelde, cuando los trabajadores se organizan. Piensen ustedes que en general los sindicatos en esa época estaban muy imbuidos de la Revolución Rusa, de los partidos socialistas de Europa, tenían muchos inmigrantes, no eran tanto población originaria de acá, ni criolla, mezcladas, sino que eran los inmigrantes que vinieron sobre la última mitad, sobre el final del siglo XIX, estimulados por esa generación del 80, esa vocación de que la Argentina creciera y se poblara, comprendiendo que solamente que un proyecto nacional requería una población importante, muchos brazos, muchas cabezas, muchos corazones, construyendo la Argentina. Bueno, el irigoyenismo lo intentó. Finalmente Irigoyen termina en el 22, viene Marcelo T. de Alvear, después Irigoyen vuelve en el 28, pero el golpe de Estado del 1930, que es el primer golpe de Estado en la Argentina, lo frena, y de hecho previamente el radicalismo en la figura de Irigoyen, muchas cosas que hubiera soñado y deseado hacer, no lo logra plasmar. Esa es la verdadera verdad. Por más que lo intenta, por más que algunas cosas se modifican, se democratizan, sobre todo se democratiza un poco la política, o aparece esto que les decía hace un rato, que en el año 26
se dicta una ley que equipara en los derechos civiles a las mujeres, a los adultos mayores de edad, que antes no estábamos, ¿no? Pero la verdad es que no logra dar esa vuelta de tuerca, doblar la ruta para asegurar la construcción de un proyecto nacional que nos incluyera a todos. Bueno, y aquí decimos que en este contexto el predominio oligárquico solo fue interrumpido por una breve experiencia democrática que no les disputó a los sectores dominantes ni su hegemonía económica ni su hegemonía cultural, y la seguridad social en esa etapa fue antes un privilegio de algunos sectores sociales que un derecho universal, y esto es lo que caracteriza la etapa. Ustedes van a poder leer sobre estas cosas, entre otras, en el material que se llama Explora, que lo elaboró el Ministerio de Trabajo por ahí del año 2012 más o menos, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que nosotros lo usamos de bibliografía en este curso. Y voy a decirle solamente como una postilla que acompaña toda esta mirada, que muchos recuerdan, porque dentro de todo el radicalismo quedó con, digamos, quedó con la, como diríamos, con la imagen, con la fama de democratizar. Y por eso nos acordamos que en el año 1918 fue la reforma universitaria, una lucha que encabezó Gabriel del Mazo y otros, que empezó en la provincia de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, la universidad más antigua de la Argentina. Pero lo que nadie dice es que esa reforma universitaria, que no quería que se heredaran las cátedras, que fueran abiertas y hubiera alguna posibilidad y que fuera gratuita la universidad, en realidad la gratuidad de la universidad la conseguimos con el peronismo. Tampoco la pudimos conseguir con el radicalismo. Bueno, con esto nosotros vamos a quedar pendientes para la próxima tarea, que es ver qué pasa en la segunda etapa. Gracias, compañeros.